Hola a todas. En la clase de hoy vamos a ver cómo preparar vuestra primera entrevista como QA o bueno, cualquier entrevista que tengáis, pero sobre todo, pues si es la primera entrevista que tenéis de QA, pues aquí tenéis algunos consejos, algunas preguntas que suelen hacer y cómo la podéis preparar para pasarla mejor, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues lo primero que siempre recomiendo es que os hagáis un pequeño documentito para prepararos la entrevista. No vayáis a la entrevista sin preparar y a ver qué sale, porque vais a estar más nerviosos. Es mejor que la practiquéis, que lleváis un poco pensadas las posibles preguntas que os pueden hacer y cómo las responderíais, porque eso va a hacer que estéis más tranquilas a la hora de hacer la entrevista, ¿de acuerdo? Entonces, lo ideal es que primero os la preparéis por vuestra cuenta, os creéis un documento pues con las posibles preguntas y lo que responderíais por tener una guía y luego pedirle a alguien pues que os vayan haciendo esas preguntas y practiquéis, ¿vale? Entonces, bueno, voy a contaros aquí qué es lo típico que suelen preguntar. Pueden preguntar otras cosas, pero bueno, por aquí que tengáis una idea de lo que os pueden preguntar, pues para que la llevéis ya preparada y pensada. Lo primero, investiga un poco sobre la empresa, es decir, si ya os han dado una fecha para la entrevista, pues igual en la entrevista os suelen contar bastante sobre qué va la empresa, pero siempre queda bien pues que tengáis una idea pues de qué es lo que hacen, sobre qué va, podéis tener preguntas preparadas un poco si os parece interesante del sector, ¿vale? eh, Al menos eso, al menos saber qué hace, aunque luego os van a preguntar más cosillas, pero en general, pues, por ejemplo, puse aquí, pues, que su empresa trabaja con productos para la gestión de clientes y a lo mejor pues podéis decir, me gusta mucho el sector este por tal motivo, me parece interesante este sector. ¿Vale? Todo lo que puedes pensar de antemano que quede bien. Por ejemplo, diga, ay, mira, pues es del sector de los juegos, pues me gusta, podéis decir, ah, pues veo que es del sector de los juegos, pues a mí me gusta mucho jugar con videojuegos desde pequeño, por tal, por cual, o de viajes, pues oye, pues yo uso mucho las webs de viajes y eh, algo así, ¿no? Que si ya sabéis del sector, ya os da un poco de margen de decir, oye, pues mira, me gusta, veo que sois de este sector y me gusta por este motivo. Es algo que queda bien, aunque luego ellos siempre en la entrevista os suele contar tranquilamente todo lo que queráis sobre la empresa, lo que hacen, el tiempo que llevan, cuántos empleados tienen, eso lo suelen contar en la entrevista, pero que vayáis con una pequeña idea siempre queda bien, que no lleguéis y no tengáis ni idea de para qué estáis haciendo la entrevista, ¿vale? Lo siguiente que os suelen preguntar pues es algo más sobre vuestros gustos personales, vuestra motivación, ¿vale? Normalmente os suelen preguntar pues por qué queréis ser QA. Normalmente si habéis cambiado de sector o si habéis estudiado algo de informática porque os habéis especializado en QA y no en desarrollo web o en backend. Entonces, pues aquí, por ejemplo, podéis decir el motivo, a lo mejor pues porque os gusta más la experiencia a nivel de usuario que en sí la programación, eh, pues porque veis que tenéis habilidad para esto y se os da bien, o porque os gusta aprender mucho sobre el producto y ayudar os consideráis metódicos, si os gusta pues ayudar a que todo salga con la mayor calidad posible, porque os gustan hacer las pruebas, por qué motivo en general os motiva a ser QA, ¿vale? Aquí en general lo puedes preguntar pues así, pues por qué quieres ser QA o qué te motiva del testing o qué hacías antes y cómo se relaciona con QA. Decir, a lo mejor, mira, pues antes era, imaginaos, pues era desarrollador, pero me gustaba más la calidad y mira, al final me he orientado a esto. O mira, pues he trabajado en ventas y mira, me parecía importante que los productos funcionaran correctamente y ahí vi que garantizar la calidad pues era importante y me he ido formando porque también me gusta la tecnología y tal y cual. No sé, lo que veáis un poco que os pueda motivar, también podéis ser sincero, oye, pues mira, en el sector en el que estaba pues no tenía buenas condiciones y me llamaba la atención QA por este motivo. Y y me he formado y pues tengo muchas ganas de cambiar y de aprender o de crecer porque he estado estancado.
No sé, al final lo importante es que seáis sinceros con la pregunta y que se os vean con ganas y motivados. Y si lo habéis preparado antes, pues os da más tiempo de pensar y saber qué decir. Que si llegáis ahí, os suelta la pregunta de sopetón y luego pensáis, ay, pues tenía que haberle dicho esto. Si lo habéis preparado de antes, eso lo tenéis ganado, ¿vale? Entonces, pensar ese tipo de cosas, de qué diría si me pregunta por qué quiero ser guau, por qué he cambiado o por qué me motivo, que se os vea eso, sobre todo en las respuestas, pues las ganas, la motivación, las ganas de aprender, ¿vale? Que sobre todo eso, porque al final el resto se aprende, ¿vale? Luego, lo siguiente. Si os pregunta por experiencia, decir, oye, ¿tienes experiencia en pruebas manuales? Aunque no tengáis experiencia laboral, sí podéis decir, hablar de vuestra experiencia práctica, decir, oye, pues sí, tengo experiencia en pruebas manuales porque he hecho pues las pruebas manuales de esta web y ahí extenderos un poco, pues mira, usé estas herramientas, lo probé así, pues encontré estos errores y los reporté así. Normalmente ahí suelen preguntar pues a veces cosas como vale, ¿qué herramienta usaste? ¿Has usado esta herramienta concreta? A lo mejor dice, ¿has usado Postman? Y le dice, ah, pues sí, pues lo he usado en este proyecto que hice. O has usado Cypress, pues sí, en este otro. Entonces está bien que antes de la entrevista repaséis bien, ¿vale? Porque a lo mejor hace unos meses que hicisteis el proyecto, pues que repaséis bien el proyecto y qué cosas usasteis para poderlo explicar en la entrevista, ¿vale? Que eso os va a decir, oye, pues sí, sé hacer automatización, hice este proyecto, usé esta tecnología y esto otro, ¿vale? O incluso si os preguntan, pues mira, ¿sabes de Selenium? Pues decirle, oye, pues mira, Selenium no lo he usado, pero he usado esto otro en este otro proyecto, ¿vale? Que se os vea sueltos y seguros. Entonces, bueno, esto en general, de habla de los proyectos. Ahí normalmente lo que digo, si os preguntan por experiencia en, importante, pues ahí hablar del proyecto, experiencia en pruebas manuales, automatizadas, de API, pues habláis de decir, sí, tengo experiencia porque he hecho este proyecto o tal proyecto, ¿vale? Lo siguiente, pues preguntas técnicas. A veces se suelen haceros preguntas de, pues sabes que es una, a veces preguntan si tenéis el certificado de ISTQB y os preguntan cosillas de ese tipo. O preguntan cosas en generales de testing, de si sabes que es una prueba de caja negra, de caja blanca, de regresión, de integración. Bueno, aquí os he puesto un poco el resumen de las más comunes que suelen preguntar, ¿vale? Pruebas funcionales, no funcionales, de carga. Eso en el Buscan también lo vemos, los diferentes tipos que hay, entonces está bien que eso lo repaséis, ¿vale? Eso de tipos de pruebas que existen, niveles de pruebas, porque suelen preguntar algunas y sueltas para que nos pille a lo mejor de sorpresa, ¿vale? A lo mejor no esperan, sobre todo si es una posición junior, que sepáis todos los tipos de pruebas que existen, pero por lo menos las más comunes sí. Luego, a veces, pues sobre todo si buscan a alguien que haga algo de automatización, aunque no sea experto, os preguntan si sabéis algún lenguaje de programación. Entonces aquí igual, si hacéis alguno, pues también podéis hablar de los proyectos, de decir, oye, pues sí, mira, sé Python y lo he usado pues para automatizar con Playwright en tal proyecto. O mira, sé HTML y CSS y he hecho una web y he usado esto y lo otro, ¿vale? Em, o dice, oye, pues sabe Java, pues puedes decir ahí, oye, pues no, pero sé Python, no sé JavaScript, o sé estos otros que, bueno, al final pues me puedo adaptar. Ahí igual, si no sabéis algo, pues podéis decir lo más similar que sabéis y decir que, pues eso, que no os importa aprenderlo, que tenéis muchas ganas, siempre igual, aprender, ganas, disposición es lo que quieren ver en la entrevista normalmente, ¿vale? Em, SQL también nos preguntan, ¿vale? Si no es un lenguaje de programación en sí, pero si habéis hecho consultas de SQL, pues igual. En el Buscan también vemos un poco lo que es SQL y cómo usarlo. Entonces decir, oye, pues sí, pues he hecho consultas de select, de insertar datos, de editarlos. No a un nivel súper grande, pero sí tengo la idea y no tendría problema en aprender a usarla en una base de datos más grande o me encantaría coger más práctica o lo que sea, ¿vale? De API testing, pues suelen preguntar pues cómo pruebas una API, ¿vale?
Decir, oye, pues pruebo el get, el post, explicarle un poco, que normalmente preguntan, pues, si sabes diferenciar entre un código de error y uno de éxito, que normalmente si sabes que empieza por 400 o 500 son de error, si empieza por 200 es de éxito, que, qué es lo que sueles validar, ¿vale? Que normalmente suele ser eso, pues que la petición pues tenga bien los datos, que la autentificación funcione, que responda con la rapidez que se espera, ¿vale? Las pruebas manuales pues te suelen preguntar, a lo mejor te dicen, oye, pues ¿cómo probarías el formulario de login? O este, normalmente te dan algo sencillito para que lo digas. Entonces, en general, decir siempre, primero, pues con los datos positivos de, bueno, pues pongo los datos bien y ver que funcione, y si pongo los datos mal, vacíos, si son números cero, un poco eso, ¿vale? Y cómo reportaría un error, pues en general que vean que, pues, qué dicen los pasos para reproducirlo, qué es lo que se espera, que se ponen capturas, se quieren poner toda la información posible, lo más detallado, ¿vale? A veces te hacen una pequeña prueba que te la mandan y te mandan a alguna web o algo para que tú le hagas las pruebas. Algo pequeñito, básico, para ver que sabes identificar bien las pruebas o si eres capaz de encontrar los errores y de reportarlos bien, ¿vale? Sobre metodologías ágiles, pues también te preguntas si has trabajado con metodologías ágiles. Si no, pues al menos que las conozcas y pues ahí puedes explicar pues lo que es, ¿no? Pues, oye, pues sé que se trabaja por sprint, que todos los días hay daily para hablar con el equipo, que hay sprint planning, explicar un poco lo que es la metodología ágil, ¿vale? Y nada, al final esto sería un poco a grandes rasgos lo que os suelen preguntar en una entrevista de QA. Importante siempre, pues eso, prepararlo, hacerlo un documentito antes, practicar, pensar qué podéis decir, y sobre todo eso, que muestre ganas, motivación. Si a lo mejor veis que usa alguna herramienta en concreto en la entrevista, no sé, que nos suene, pues a lo mejor leer y mirarla por si os pregunta, decir, oye, pues no la he usado, pero sé que va sobre esto por ejemplo, también es interesante, ¿vale? Y nada, pues eso sería un poco todo. Espero que tengáis mucha suerte si tenéis una entrevista próxima y si no, pues espero que consigáis una pronto y que os sirvan estos consejos para pasarla y conseguir vuestro trabajo.